El compromiso del bautismo es el compromiso que el creyente, una vez que ha investido su fe, está dispuesto y disponible a entender, a plegarse y a obedecer al plan de Cristo, a ser parte de su sacerdocio, a ejercer poderes de acuerdo a lo que Cristo nos pide. Claro, si eso no estuviese estipulado por Cristo, de alguna manera, obviamente que el hombre termina haciendo lo que cree, en algunos casos bien, o en otros casos muy errado, y podemos terminar haciendo lo que naturalmente el hombre hace: grupos, sectas, iglesias, instituciones. Sin embargo, Cristo no es un Dios de desorden. Yo sé que a muchos esto les molesta, pero Dios es un Dios de orden. Y muchos de nosotros que venimos quizás de esta sensación de que Dios es libre y vuelan los pajaritos y todo es libre, en realidad no es así, porque incluso ese pajarito que vuela libre está dentro de un cierto orden. El caos es una teoría contraria, es del otro lado, es de otra vereda. Y en este orden, Cristo es lógico que si es gobernante y es el comandante general de la fuerza de los Elohim, tiene que tener un orden. Los Elohim deben tener un orden, los ángeles deben tener un orden, el cosmos tiene un orden. Dentro de la apariencia de los choques de planetas, etc., existe un orden creativo. Ahora, el bautismo obviamente que tiene un orden. El bautismo tiene dos sellos: el de agua, y esto no es novedad para ninguno, ¿verdad?, que haya tenido una mínima relación con los evangelios. Agua es espíritu, fuego es espíritu, agua es vida. La sepultación por agua tiene que ser consciente. No puede ser una cosa simbólica que tú te hundes en el agua pero no sabes por qué te hundes. El sentido de hundirse en agua tiene que ver con otro concepto que se llama nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Cristo le explica a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y eso significa de que tu vida tiene que ser puesta bajo el arrepentimiento, el perdón y la fe. Incluso de aquellos años que no tenías fe, ni sabías que Dios existía, o eras malo. Esto es una retrospectiva puesta desde la fe, tu arrepentimiento, tu perdón. Bajo esa perspectiva tienes que hacer una revisión de tu vida y tienes que hacerte propósitos en donde ahora, con el arrepentimiento, con el perdón y con la fe, yo no solamente no caeré en lo mismo, sino que sepultaré a ese muerto y estoy dispuesto a ser una nueva persona. Voy a luchar por sepultar al muerto. Es mi compromiso de que el muerto no vuelva sobre sus pasos. Y el fuego es un compromiso de entender de que debo conocer mi espíritu, debo relacionarme con mi espíritu, y a través de mi espíritu, a través de oración, meditación y discernimiento, voy a entrar en una relación personal con el Espíritu Santo. Voy a conocer el Espíritu Santo, voy a entenderlo y voy a entender su magisterio y voy a recibir de él enseñanza, que es magisterio, y poder. Ahora, si ese es mi compromiso, por un lado, hacia atrás en mi vida, que mi mundo emocional sea purificado, que todas las odiosidades anteriores no vuelvan, etc., y que lo nuevo en mí sea moral, emocionalmente, como la nueva persona que soy, en mi hacer y en mi cotidiano, también hay un compromiso espiritual que yo nunca he hecho, que es nuevo, porque esto tiene que ver con algo que fue y que tengo que mejorar, tengo que nacer de nuevo. Pero esto es nuevo, dedicar una vida espiritual, entender quién es el Espíritu Santo, vivir estados espirituales, vivir carismas, ser más místico en mi vida espiritual, no religioso, místico, carismático.
Ese es mi compromiso. Con ese compromiso entonces, el acto que se hace sobre mí de declarar de que yo estoy muerto y que empiezo nueva vida y que el fuego del Espíritu hoy es el que me tiene que llevar a la conducción mayor, que es el encuentro con el Padre a través de mi vivencia con Cristo, es el compromiso bautismal. Ese es el compromiso, ese es el nacer de nuevo que Cristo le explicaba para entrar al reino, que le explicaba a Nicodemo. Ese es el bautismo que, según Pablo, nos hace sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no estamos ligados a la fe sin compromiso, de acuerdo a dejé de creer, sino que estamos ligados ahora a un compromiso mayor, que nos vamos a convertir en parte del plan. Ya no somos creyentes que esperan que Dios le haga todo. Ahora somos parte de la solución. Y eso significa que nosotros, bautizados, tenemos que llevar parte de esa solución al resto de las personas. Y aquí está el mensaje y el corazón de lo crístico. Porque cuando hablo de lo crístico, hablo del sentido completo y total que Cristo le impregnó. Porque podemos decir, seguimos a Cristo. Ah, bueno, seguimos, oro a Cristo, oro. No, pero lo crístico es entender el sentido. Miren, cuando Él dice, no puedes tener luz y esconderla debajo de la cama. No puedes ser la sal del mundo y no salar. No puedes ser la levadura y no estar con la harina. Esa enseñanza es el sentido. Cuando lo primero que le dicen, vayan por el mundo y bauticen en mi nombre. ¿Cuál es el sentido que Cristo le quiso dar? Es, mira, Cristo, tú no vas a encontrar jamás algo que dice, enciérrense, busquen el cinismo, calmen sus emociones, busquen soluciones para tener plata. Sean ricos, construyan iglesias de 40 pisos donde sus pastores tengan jet, helicóptero y 4 casas en la dehesa. No van a encontrar jamás una indicación de esa en Cristo. Vivan con lo que necesiten, vivan al día a día, sean como esos pajarillos, sean como la naturaleza, confíen en Dios, que si son servidores de Dios nunca les va a faltar nada. Vayan por el mundo y prediquen. Si tienen luz, muéstrenla. Si son sal, salen. La esencia de lo crístico es obtienes un compromiso personal con Cristo para irradiar desde tu acción, desde tu coherencia, desde tu servicio a otros. Esa es la esencia de lo crístico. Donde 3 o 2 o más estén, yo y el Padre estaré con ellos. No dice, cuando un hombre esté solitario metido en un bosque, yo voy a estar con él. Dice, cuando 2 o 3 más oren, yo estaré con ellos. Es decir, la acción siempre es de a 2, de a 3. El sentido del cuerpo. Eligió a 12 apóstoles, los primeros 70, los 120. Hay un sentido de cuerpo, de equipo, que después se convirtió en lo que se entendió como la iglesia, es parte de la apostasía. Pero Cristo nos dice que seamos desordenados, que cada uno crea como quiera, etc. No, nos dice que nos demos un orden. Sí, pero este orden parte de una base, de que todos los que estemos dentro de ese orden entendamos el bautismo. Porque si habemos 5 bautizados y los 5 entendemos esto, entonces es bueno que estemos juntos, es bueno que nos organicemos, es bueno que compartamos y que seamos cuerpo. Cuando de estos 5, 3 entienden, uno no quiere entender y el otro empieza a atornillar al revés, se rompe el sentido de equipo. ¿Cuál es entonces lo imprescindible de lo crístico para funcionar como cuerpo? Que todo aquel que da un paso esté consciente del paso que da, el para qué y el por qué, se forme en ese paso y comparta su experiencia espiritual y el espíritu de ese bautismo con otros.
y esos otros, ¿verdad?, construyan en otros que vienen más atrás y que no han dado ese paso. Por lo tanto, el camino de Cristo es un camino de responsabilidad. Primero mi compromiso y mi conciencia. Luego mi aprendizaje, mi evolución como en este caso bautizado, y qué puedo hacer yo por el que yo puedo estar 2 pasitos más adelante, nada más, pero tengo mucha gente que creen, pero que están perdidos en su creencia, que hablan de Jesús como si fuese cualquier cosa, que todavía creen que la cruz y el pecado. Nosotros sabemos, como dice Pablo, que desde Cristo no nacemos en pecado, sino que nos hacemos al pecado, pero que el pecado, ¿verdad?, sucumbe ante Cristo, porque si Cristo fuese menos que el pecado, entonces estaríamos perdidos, pero como Cristo es más que el pecado, estamos salvos. Pablo, Hebreos y Romanos, 2 textos que no podemos dejar de discernir. Pues bien, el ya comenzar a ejercer sacerdocio, el primer acto que Cristo le pide a un bautizado como acto sacerdotal es el testimonio. Pero el testimonio de Él, o sea, yo doy testimonio del Cristo, el verbo, el Cristo que yo conozco, el Cristo que me elevó, el Cristo que yo conocí en la fe activa. No es testimonio de mí, mira, yo estaba bien, ahora estoy mal, ahora antes estaba mal, antes fumaba, ahora no fumo. No es eso. Eso puede ser una consecuencia de tu acto, una coherencia. Sí, la puedes decir. Pero nuestro testimonio, el testimonio de un bautizado, es sobre Cristo. Un bautizado jamás se esconde a Cristo. Va con Cristo delante. Y dice claramente, yo soy bautizado en Cristo, yo sigo las leyes de Cristo. Un bautizado que esconde a Cristo es un traidor, es un apóstata. No debió nunca haberse bautizado, porque un bautizado es un sacerdote. Está en sus primeras instancias del sacerdocio. Pues bien, en el camino de consagración Cristo nos dijo, miren, que el hombre experimente en el sello bautismal de 1 año, máximo 3 años. Eso nos dijo Cristo a nosotros. Podrán creer o no creer. Pero dice, antes de 1 año es difícil, porque el hombre necesita experimentar el testimonio. En el testimonio se construye a sí mismo, pero en el testimonio también empieza a recibir y a engrandecerse, y hace que otros empiecen a creer. Valor importante del testimonio, crecimiento de sí mismo, y irradia fe en otros. Luego entonces nos dice, paulatinamente ustedes vayan avanzando en el ejercicio del sacerdocio, y en ese ejercicio ustedes luego entren en los sacramentos y entiendan que los sacramentos no son actos formales, no son misas, no son hostias, no son actos rituales. Los sacramentos deben ser un punto más alto de tu consagración, un compromiso más alto de tu coherencia, y en donde tú entras en 2 etapas. La primera es que tú dependes como nunca antes para todo en tu vida de tu relación personal con Cristo y de tu confianza en Cristo. Y ahí hay un punto importante. En un sacramento no solo tú tienes que creer en Cristo, bajo el sacramento Cristo tiene que creer en ti. Cristo tiene que confiar en ti. ¿Y cómo yo sé si Cristo cree en mí y confía en mí? Que yo soy su sacerdote y soy leal a Él. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él es Dios. ¿Qué nos entregó a nosotros? ¿Qué cosa está activa? Los oráculos. Dirá, sí, pero es los oráculos del Señor, que no es una fórmula, sino que es un espíritu. El poder de los oráculos, entregado en el sacerdocio de Melquisedec. El mismo poder que tenía Enoc. Ese poder de Enoc fue restaurado en la tierra. Está a buen resguardo y buen recaudo en manos del sacerdocio de Melquisedec. A través de esos oráculos nosotros podemos saber, entender, dialogar, conversar directamente con Cristo. Y no solamente con Cristo.
Porque no era posible que Cristo nos entregara una tremenda tarea y nos dijeran combatan si no nos entrega herramientas, armas y poderes. Los sacramentos es un elemento vital de formación y de experiencia espiritual y mística. Y no puede ser de otra manera. Porque si los sacramentos no son una experiencia espiritual y mística y son formales y son cumplimiento de tarea, no son sacramentos. Luego nos dice, ustedes deben ser sacerdotes de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Presbíteros, como Aarón, como la tribu de Leví. Ustedes tienen que resguardar, ustedes tienen que cuidar, ustedes tienen que formar, ustedes tienen que informar, ustedes tienen que mostrar, tienen que guiar, capacitar, tienen que ir a los hospitales, orar con los enfermos. Les voy a dar el poder de la oración a los presbíteros. Un poder manifestado en distintas maneras. Les voy a mostrar cómo administrar este poder. Y les voy a dar otros poderes que se los van a ir ganando en la medida que sean leales. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Y este presbiterio, si no es un presbiterio de servicio, de oración, de estar entre la gente, este presbiterio que ya pasó por el bautismo y el testimonio y pasó y está vigente en los sacramentos, este presbiterio, ¿qué se espera de este presbiterio? Se espera que este presbiterio, este nivel de sacerdocio, sea el que da aquella orgánica a todas las estructuras de los creyentes para que los creyentes también sean presbíteros. ¿Qué es un presbítero? Es una persona que está entre la gente. Un presbítero aislado no es un presbítero. Un presbítero está entre la gente, entre los creyentes. Un presbítero está orando y ofreciendo servicios a los creyentes. Un presbítero está aclarando lo que es el bautismo. Un presbítero está hablando de lo que Cristo quiere aquí y ahora, hoy. Está ofreciendo oraciones. Un presbítero está guiando círculos de creyentes para que aprendan a orar, aprendan a meditar. Si un presbítero no tiene círculos de creyentes que están aprendiendo a orar y a meditar, no es un presbítero. Si un presbítero pasa un mes sin haber hecho jamás un servicio, no es un presbítero. Y de esto seguiremos hablando y nos extenderemos en el próximo video.